Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Vamos a hablar de uno de los autos deportivos más icónicos de todos los tiempos, el Mazda MX-5. Sí, el pequeño descapotable que ha conquistado los corazones de millones de conductores alrededor del mundo. Pero, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué sigue siendo tan amado después de más de 3 décadas en el mercado? Quédense conmigo y les comentaré todo lo que necesitan saber sobre este increíble auto. Para entender por qué el Mazda MX-5 es tan importante, primero tenemos que hablar un poco de su historia. Este coche nació a finales de los años 80, una época en la que los pequeños autos deportivos estaban desapareciendo. Los autos europeos clásicos como los MG, Triumph, Alfa Romeo estaban siendo reemplazados por vehículos más grandes y pesados. Mazda decidió recuperar ese espíritu con un auto ligero, divertido de manejar y accesible para todos. En 1989 presentaron el primer MX-5, también conocido como Miata en algunos mercados. Desde entonces, el MX-5 ha pasado por 4 generaciones, NA, NB, NC y la actual ND. Cada una ha mantenido los principios fundamentales: peso ligero, equilibrio perfecto, tracción trasera y sobre todo una experiencia de manejo pura y sin distracciones. A lo largo de los años, el Mazda MX-5 ha batido récords y ha ganado muchos premios. Hoy en día es el roadster más vendido de la historia, con más de 1 millón de unidades producidas, y eso no es casualidad. Hablemos un poco sobre el diseño del Mazda MX-5. Desde el momento en que lo ves, sabes que este coche está hecho para disfrutar. Su perfil bajo, líneas suaves y proporciones compactas evocan la esencia de un verdadero deportivo clásico. La generación actual, la ND, es particularmente elegante. Tiene faros LED afiliados que le dan una mirada decidida, una parrilla delantera prominente y curvas suaves que fluyen desde el capó hasta la parte trasera. Todo en este auto está diseñado con una filosofía llamada Codo, que mezcla y describe como el alma del movimiento. Pero lo mejor es cuando bajas la capota. En solo unos segundos puedes sentir el viento en el rostro y disfrutar de una experiencia de conducción descapotable. Es literal puro placer. Ahora vamos a sentarnos un poco dentro del auto. El interior del MX-5 es sencillo, pero cuidadosamente pensado para el conductor. Todo está al alcance de la mano. Los controles son simples, intuitivos y están donde los necesitas. Los asientos deportivos te abrazan, manteniéndote firme cuando tomas una curva. Y aunque el espacio es compacto, la sensación es acogedora, no claustrofóbica. El volante es pequeño y preciso, sin botones innecesarios. Mazda quería que nada distrajera de la experiencia de manejo. Y aunque el enfoque está claramente en la conducción, el MX-5 no sacrifica la tecnología. Tienes una pantalla táctil con conectividad para Apple, para Android, un sistema de sonido Bose que suena increíble, incluso con la capota bajada, y controles de clima para mantenerte cómodo en cualquier condición. Hablemos de la mecánica y el rendimiento. Bueno, lo que realmente hace especial al Mazda MX-5 es cómo se siente al conducir. El corazón de este coche es un motor Cicatif de 2 litros que produce 184 caballos de fuerza. Eso puede no parecer mucho en comparación con algunos deportivos modernos, pero aquí está la clave. El MX-5 es ligero. Pesa poco más de 1 tonelada, lo que significa que no necesita una potencia brutal para ser rápido y ágil. La distracción o digamos de todo está en la distribución del peso, 50-50, y el bajo centro de gravedad lo hacen increíblemente equilibrado. En una carretera llena de curvas, el MX-5 es simplemente mágico. La dirección es precisa y comunicativa y puedes sentir exactamente lo que están haciendo las ruedas en todo momento. Además, este coche viene con una transmisión manual de 6 velocidades, que es una de las mejoras del mercado. Cada cambio es corto
mecánico y satisfactorio. Cambiar de marcha en este auto es un placer en sí mismo. Y bueno, ¿qué pasa con la suspensión y el manejo? La suspensión del M5 está diseñada para ofrecer el máximo placer de conducción. No es un coche que aplasta las irregularidades del camino. En cambio, te conecta con la carretera. Sientes cada curva, cada cambio, cada superficie, pero de una manera que te hace sentir parte de la experiencia y no incómodo. El chasis es rígido pero flexible, permitiendo un equilibrio perfecto entre comodidad y dinamismo. Y cuando lo llevas al límite, el coche responde de manera predecible y divertida. Puedes deslizar la parte trasera con facilidad, pero siempre de manera controlable. Es una de las razones por las que tantos entusiastas lo aman para vías de pista o carreteras de montaña. Digamos, ¿cuál es ahora el consumo y la eficiencia? Otro punto fuerte del Mazda MX-5 es su eficiencia. A pesar de ser un auto deportivo, tiene un consumo de combustible sorprendentemente bajo. Puede superar alrededor de los 6.9 litros por cada 100 kilómetros, lo que lo hace más económico que muchos compactos comunes. Esto significa que no solo es divertido, sino también accesible para el día a día. No tienes que gastar una fortuna en combustible para disfrutar de una conducción emocionante. Entonces, ¿qué hace, verdad, al Mazda MX-5 tan especial? No es solo un coche, es una experiencia. Es la conexión pura entre el conductor y la máquina. Es el placer de manejar con la capota abajo, el sonido del motor, el viento en el rostro y la carretera literalmente llamándote. El MX5 es un recordatorio de que no necesitas potencia desmesurada o tecnología abrumadora para disfrutar de la conducción. Solo necesitas equilibrio, simplicidad y pasión. Así que, si estás buscando un auto deportivo que ofrezca emociones puras y una sonrisa garantizada cada vez que lo conduzcas, el Mazda MX5 es difícil de superar. Espero que hayan disfrutado de este video, tanto como yo disfruté haciendo esta revisión. No olviden darle me gusta, suscribirse para más contenido sobre autos y coméntenme abajo qué les parece el MX5. ¿Es el auto de sus sueños o tienen otra opción favorita? Nos vemos en el próximo video.